Muy buenos días. Estamos hoy eh, dispuestos a ver el último punto, que es la resurrección de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por este día, por las bendiciones que el Señor nos ha dado y la oportunidad de recordar cada uno de los detalles que hemos visto y que hemos estudiado en estos días. Señor bendito y santo, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia y tus bendiciones. Y Señor, glorificamos tu nombre, te exaltamos y te damos a ti honra, gloria y alabanza, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza. Señor, recibe, Señor, alabanza y gloria. Y que esta charla acerca de la resurrección sea de bendición para cada uno de los que vamos a ver y escuchar este tema. Bendice a Elizabeth, Señor. Bendice a Elizabeth, que va a dar el tema, y que las palabras que ella diga sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos a Isaac también, que está acompañándonos hoy. El asistente. Bueno, muchísimas gracias, bendiciones. Como hemos estado escuchando en estos días por medio de las enseñanzas recibidas de parte de Rogelio y de Marielos, el proceso, hemos visto el proceso celebrado en esta semana donde se recuerda el ministerio de Jesús, la entrada a Jerusalén, la cena con los discípulos, el doloroso camino a la cruz. Y hoy llegamos al acontecimiento más asombroso e importante para la cristiandad, la resurrección de Jesucristo. Y juntos podemos exclamar, aleluya, Jesús resucitó, vivo está. Hoy podemos con mucha alegría poder decirlo, porque esa es la importancia mayor de esta semana, de recordar esta semana. Y vamos a leer en Lucas 24 del 1 al 12. Perdón, comparto la presentación o se las enviamos luego. Está sin audio. Compártala, sí. Por favor. Por si en algún momento Karen está tratando de hacer, de pasar el video, a lo mejor podemos tenerla. Gracias. ¿Lo están viendo? No, pues esta no sé si es así. Mira por aquí. Bueno, nosotros estamos teniendo problemas para compartirla. No recuerdo cómo era. Así es que mejor continuamos. Está bien, continuemos mejor de esta manera. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún
estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En esta pasaje, bueno, se da la narración en los 4 evangelios y cada uno dice cosas muy interesantes. Si pueden, no, y sé que pueden sacar el ratito, léanlos, la parte de la resurrección de Jesús en los 4 evangelios y van a encontrar cosas que una a la otra lo hacen todavía más interesante. Así es que les motivo para que lo hagan. Y bueno, vamos a ver entonces la importancia de la resurrección de Jesús. Nada más quería como referencia leer la narración que da Lucas, el apóstol Lucas el evangelista, en la palabra, pero vamos a ver algunos detalles que no nos vamos a referir solo al pasaje, sino que vamos a ver la importancia de la resurrección de Jesús. Una de las cosas más importantes es que fuimos perdonados. Sí, por favor. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Uh-huh. Vamos a utilizar más que todo algunos versículos para que quede probado el enunciado, ¿verdad? Fuimos perdonados. Entonces, en estos versículos vemos cómo de verdad nosotros fuimos perdonados y la palabra lo confirma. En primera de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y a veces encontramos palabrillas que no entendemos muy bien. ¿Qué significa propiciación? Esa palabra propiciación se utiliza para expresar la gracia de Dios, que permite que el sacrificio de Jesús sea el medio por el cual nuestros pecados puedan ser perdonados. Entonces, eso es propiciación. Él es la propiciación. Él es la gracia de Dios que permite que su sacrificio perdone nuestros pecados. Y dicen, no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. No era solo para ellos que estaban en ese momento, sino para todo el mundo. Fuimos justificados. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Que cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. En Romanos 8:33 y 34 también dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La Biblia también define el término justificación como el acto de gracia de Dios por el cual declara justo al pecador únicamente por la fe, a través de la fe en Jesús. Por eso es que somos justificados por la fe, dice otro versículo. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Jesucristo, ¿verdad? No es en la fe en que, no, es que yo creo en esto, en lo otro, no. La muerte y resurrección de Jesús es lo único que nos justifica a nosotros, que nos da la justificación, porque Él fue el que
el que hizo el sacrificio por nosotros y nos justificó. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó ese sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da el acceso a una relación con Él, a una relación con Dios. No sé si ustedes recuerdan en algunos tratados y en algunas imágenes que ponen un puente y el abismo es el pecado y el puente es la cruz. Ese es la única forma por la que nosotros podemos tener relación directa con Dios. Y como hablaba Rogelio en el mensaje anterior, se rasgó la cortina del templo, se rasgó y dejó entrar a todos, nos dejó entrar a todos hasta el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Ya no a través de un hombre que tenía que hacer primero sacrificios por sí mismo para poder entrar ahí, si no moría al entrar, sino que el sacrificio único, verdadero y el perfecto fue el sacrificio de Jesús, que abrió ese camino para que nosotros pudiéramos entrar y tener acceso y tener relación con el Padre. Otro punto más que nos muestra la importancia de la resurrección es que Él venció la muerte. A través de su muerte, es curioso, ¿verdad? Pensarlo, a través de su muerte venció la muerte. Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer el castigo que viene después de la muerte. No tenemos, si estamos con Él, no tenemos que temer a qué va a pasar después. Primera de Corintios 15, 55 al 57. Bien. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es pecado, Es Él. es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la muerte ya no tiene. ¿Y dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está sepulcro, tu aguijón? Ya no, ya Jesús venció a la muerte. Confirmó más de las más de 300, leí por ahí que eran como 350, inclusive profecías que hablan de Jesús en todo, desde el Antiguo Testamento. Así es que él confirmó las más de 300 profecías que hablaban de él, que hablaban de Jesús. Y no vamos a entrar mucho en este punto, solo vamos a ver unas de ellas. Y si ustedes leen los evangelios, la resurrección, van a ver en otros evangelios donde dice, esto se dio para el cumplimiento de la profecía que decía esto cumplió la profecía que tal cosa. Entonces léanlo para que vean cómo ahí mismo se nombra cuáles eran profecías que se cumplieron. Por ejemplo, que es muy, muy clara es que Rogelio la tocó muchísimo el asunto de que sus huesos no iban a ser quebrados. Y Rogelio, en el anterior mensaje, Rogelio habló de esto. Así es que podemos ver que esa fue una profecía que se cumplió. Isaías 53, del 10 al 12 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado y llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores.
Vemos ahí, ¿verdad? Esa es la profecía donde se da el cumplimiento de la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, en esa palabra solamente se cumplió, esa palabra se cumplió en el momento en que Jesús murió y resucitó, porque dice que quedará satisfecho. Probó que es hijo de Dios. ¿Cuántas veces bueno, de hecho que una de las cosas por las que lo crucificaron fue por decir que era hijo de Dios y le consideraban que era una blasfemia. Y cuántas veces, ¿verdad? Se vio cómo le ofendieron por esto y se burlaron. Romanos 1, 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y hay una palabra que es muy conocida, que se da cuando el bautismo de Jesús, ¿se acuerdan? Que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Desde allí proclamó Dios, y uno se queda admirado, ¿verdad? De tanta negación, y hay muchas cosas en esto, claro, pero ustedes saben lo que es oír esa voz que dice en ese momento la gente que estaba ahí, ¿verdad? Y que fue Jesús bautizado y oír en ese momento esa voz que dijera, que dijera eso y que todos lo escucharan, es impresionante, ¿verdad? Y cómo le cuesta al ser humano a pesar de ver las manifestaciones poderosas de Dios, cómo le cuesta al ser humano creerlas y creer que vienen de Dios, y cómo olvida rápido el ser humano cuando Dios hace un milagro y nos gozamos y nos alegramos y testificamos, pero en una prueba siguiente se nos olvidó que ese mismo Dios que está conmigo en este momento y que estoy teniendo una prueba fue el que hizo un milagro hace un mes, un año o años, ¿verdad? Y de esas manifestaciones de Dios a veces las olvidamos. Esto como un paréntesis para que no olvidemos que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. En Juan 10, 22 al 42, Mari quiere leerlo. Ahí está en pantalla. Ah, no, no lo están viendo. No, Es Juan 10, sí, 22 al 42. está bien. Dice así. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús. Hasta ahí. Ah, ok. Nos dio una esperanza viva. Esta es otra de los puntos de importancia. Y bueno, solo para cerrar la parte que Mari leyó, él habla en este pasaje y dice, yo y el Padre uno somos, y habla de lo que le dio el Padre y todo, ¿verdad? Los judíos podían entender, la gente que estaba ahí, porque conocían
todo lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, ellos lo conocían muy bien, todas las leyes de Moisés, todo el Pentateuco, todo esto, ellos lo conocían muy bien. Entonces, muchas de las palabras de profetas y todo, ellos la conocían. Entonces, al hablar Jesús, ellos sabían de qué estaba hablando. Muy bien, entonces nos dio una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Él, con una herencia eterna que nadie nos puede quitar. No hay una noticia mejor que esa, ¿verdad? Es decir, aquí en la tierra una herencia puede ser peleada en tribunales y de todo porque alguien quiere dejársela. Y aunque haya sido dada por la persona, pero puede ser quitada, pero esta es una herencia que nadie nos puede quitar porque Él nos la dio. Primera de Pedro 1, 3, 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, es decir, para nosotros. Entonces, Él nos dio una esperanza viva. Y otro de los puntos es que Dios juzgará al mundo con justicia. Rogelio, lo lee usted, por favor. Hechos 17, 29 al 31. Con mucho gusto, Eli. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepientan de sus pecados y se vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Qué bonita esa versión. Esta es, vamos a ver cuál versión. La nueva traducción viviente. Muy bonita. Sí. Bueno, vemos cómo en este punto la palabra nos habla, ¿verdad? De que va a llegar un momento donde Él va a juzgar a todos los hombres. Dice que los va a juzgar con justicia, juzgará al mundo con justicia. Y así es que podemos ver que un día todas las personas del mundo vamos a ser juzgadas por las cosas que hemos hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios. Y los que hemos creído seremos responsables delante de Dios por las cosas que hemos hecho y seremos recompensados, dice aún la palabra, seremos recompensados en los cielos según las obras que hicimos y según nuestro caminar con el Señor. Así es que tenemos esa esperanza viva de que Dios juzgará con justicia y cada una va uniéndose, cada uno de estos puntos van uniéndose y entrelazándose y todo por la resurrección de Jesús. Así es que no podemos quedarnos con la tristeza de que Cristo fue crucificado. No podemos seguir viéndolo allí en un madero colgado en una cruz con toda la imagen de dolor que esto de verdad trajo, ¿verdad? Y a veces decimos, es que ese Cristo que ponen con tanto dolor que se ve, de verdad eso lo trajo, el dolor estaba allí, el sufrimiento estaba allí, pero esa no es la realidad hoy.
ni en ese tiempo. La realidad fue que Él resucitó. La realidad fue que Él venció. Y esa es su victoria. La resurrección es la victoria de Jesús. Ahí es donde se ve la victoria, en la resurrección de Cristo, donde Él venció el pecado. El pecado venció la muerte y venció el poder de Satanás. Y así, de esa manera, Él va a cumplir el propósito que Él tenía para la humanidad, para su creación. Él va a cumplir ese propósito y lo está cumpliendo desde que esto ocurrió. Vamos a ver en Efesios, para terminar, vamos a ver en Efesios 2, del 13 al 15, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando voy a empezar porque es muy enredado. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y qué significa esa acta de los decretos que nos era contraria? Esa acta de los decretos es el documento legal que tenía el enemigo y que mostraba nuestra culpabilidad por el pecado, pero fue clavada en la cruz por Jesucristo y por su victoria fue anulada, dejándonos libres de la condenación. Por supuesto, si aceptamos su sacrificio y su señorío en nuestras vidas. Y por eso reiteramos cada vez que damos una enseñanza, que compartimos una palabra, cada vez que lo hacemos, reiteramos la solicitud, el recordatorio, qué sé yo, como ustedes quieran decirle, pero que debemos de arrepentirnos, debemos de pedir perdón, debemos de aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, aceptar ese señorío en nuestras vidas. Así es que bueno, terminamos con esto, vamos a orar y dar gracias. Señor, alabamos tu nombre y te exaltamos, Señor, en esta hora. Damos gracias porque podemos celebrar que Jesús resucitó. Podemos celebrar que Él está vivo, que Él venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, venció, Señor, y está vivo, y por eso nosotros tenemos salvación hoy, Señor, y tenemos la esperanza viva de una eterna, de vivir eternamente con Jesús. Gracias, Señor, alabamos tu nombre y te exaltamos por ese sacrificio y por esa obra maravillosa de tu salvación. Gracias, en el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, por dar al ser humano la oportunidad para poder, Señor, cumplir tu propósito con el ser humano. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Eli, muchísimas gracias por la enseñanza de hoy, que estas palabras sean de edificación, sean de ayuda a todas las personas que van a ver y a oír este mensaje. Bendiciones, Eli, que pase muy bien. Gracias, Isaac. Amén.